Auditar una cuenta de Google Ads a mano puede llevarte horas. Descargar los datos, abrir Excel, cruzar campañas, presupuestos y conversiones, y cuando terminas ya tienes cifras nuevas. ¿Y si un agente de inteligencia artificial hiciera todo ese trabajo por ti, en minutos, y encima te entregará el informe listo para compartir? Hoy vamos a montar exactamente eso con una herramienta open source que ya usan miles de equipos de marketing en todo el mundo. Quédate, porque al final vas a querer probarla. Además, la herramienta que vamos a ver no solo analiza Google Ads, funciona con 12 plataformas de anuncios distintas, así que te vale para casi cualquier campaña que gestiones. Al final del video vas a tener un agente que normaliza datos, puntúa cuentas y genera informes, todo con comandos que puedes copiar y pegar. El problema no es falta de datos, es exceso. Google Ads, Meta, TikTok, LinkedIn, Amazon, 12 plataformas de anuncios en total, y cada una exporta los datos en un formato distinto y con nombres de columnas diferentes. Para saber si una campaña está funcionando de verdad, hay que unir todo a mano en una hoja de cálculo, normalizar nombres, limpiar duplicados, y eso se lleva horas. Y cuando por fin terminas, ya tienes datos nuevos esperando. Al final, la mayoría de equipos no audita de verdad, solo miran cuánto gastaron, sin saber si ese gasto se tradujo en ventas o en nada. Y no hablamos solo del tiempo perdido. Cuando la auditoría se hace mal o no se hace, se toman decisiones a ciegas, se sube el presupuesto de la campaña que no convierte y se apaga la que sí funcionaba. Es un problema de dinero real, no solo de comodidad. Si quieres dejar de auditar tus campañas a mano, suscríbete. Cada semana subimos una herramienta nueva que te ahorra horas de trabajo. La solución se llama Cloud Ads. Es un skill de Cloud Code, es decir, un agente de inteligencia artificial especializado en una tarea concreta que audita y gestiona campañas en 12 plataformas de anuncios. Más de 8.000 estrellas en GitHub, más de 1.200 forks, licencia MIT y todo el motor escrito en Python. Puedes auditar cuentas, planificar campañas, crear anuncios, monitorizar el gasto y generar informes. Y lo más importante, por defecto es solo lectura. El agente analiza y propone, pero no toca tu cuenta de anuncios hasta que tú lo apruebas plataforma por plataforma. Además, tiene un motor determinista que puedes ejecutar desde la terminal sin instalar nada más, normaliza exportaciones, puntúa cuentas y renderiza informes. En las próximas escenas lo vas a ver funcionando de verdad, con comandos reales y salida real. Vamos a instalarlo. Solo necesitas Python 3.11 o superior, nada más. Clonamos el repositorio, entramos en la carpeta y comprobamos que el núcleo responde ejecutando el módulo con la opción de versión. Lo interesante es que el motor de Cloud Ads es un paquete de Python que funciona por sí solo, no necesitas ninguna cuenta, ni una API, ni configurar nada para empezar a normalizar datos y generar informes. Todo lo que vamos a ver en las siguientes demos corre solo con Python estándar. Dentro del repositorio encontrarás dos cosas, el núcleo en Python, que es lo que ejecutamos ahora, y el skill de Cloud Code, que es la capa que orquesta todo cuando trabajas con el agente. Para la demo de hoy nos basta con el núcleo, que no requiere ninguna clave. El primer truco está en la ingesta. Cada plataforma exporta un CSV distinto, pero Cloud Ads los normaliza todos al mismo formato. Mira lo que pasa, le pasamos una exportación de Google Ads y nos devuelve un JSON limpio, con la cuenta, las campañas, los presupuestos y las conversiones ya estructurados y listos para analizar. Fíjate en que ya no hay nombres de columnas raros ni filas sueltas, todo queda organizado por entidades. Lo que antes era media hora de Excel peleando con el formato, ahora es un comando de una sola línea. Este paso de normalización es el que más tiempo te ahorra, porque es el que nadie quiere hacer. Y como el formato de salida es siempre el mismo, puedes comparar plataformas entre sí, €1 gastado en Google contra €1 gastado en Meta, con las mismas métricas. El siguiente paso lógico es conectar esto a tus cuentas en vivo y que el agente audite solo cada semana, sin que muevas un dedo. Eso lo hacemos en un próximo video. Si no quieres perdértelo, suscríbete. Y lo mejor viene ahora. Cloud Ads no solo normaliza datos, también genera informes completos. Le pasamos un lote de resultados ya validado y lo convierte en un informe en Markdown, HTML o PDF. Fíjate, en un segundo tenemos el reporte renderizado, guardado en su carpeta, listo para compartir con el cliente o con tu jefe. Toda la parte aburrida de documentar los resultados de una auditoría, resuelta por el agente. Y como todo queda en JSON versionado, siempre puedes volver a renderizarlo con otro formato. Lo bonito de este diseño es que el informe no es un archivo suelto, sale de un JSON versionado, así que si mañana quieres el mismo informe en PDF o en HTML, lo vuelves a renderizar con otro formato sin tocar los datos. Y el cliente siempre ve exactamente de dónde salió cada número. Por dentro funciona como una cadena de montaje. Entran las exportaciones de tus anuncios. Un conjunto de workers las analiza por partes, primero audita cada plataforma con evidencia fechada, para que sepas de dónde sale cada conclusión. Después puntúa cada cuenta con un scoring determinista, siempre igual ante los mismos datos, sin sorpresas. Y por último planifica campañas y presupuestos. Al final, todo se junta en un informe JSON versionado, que luego se renderiza a Markdown, HTML o PDF según lo que necesites.
Es una arquitectura pensada para que el resultado sea reproducible y auditable. La clave de esta arquitectura es que nada depende de una decisión arbitraria del modelo. Cada worker tiene una tarea acotada y valida su salida contra un esquema. Si un worker falla, el informe lo marca como parcial, nunca finge que está completo. Eso es lo que lo hace confiable para un entorno profesional. Lo que más convence es el enfoque en seguridad. Por defecto es solo lectura, el agente nunca cambia tu cuenta sin permiso explícito. Cada cambio propuesto pasa por puertas de aprobación, verificación y rollback, así que si algo sale mal, puedes deshacer. Todo queda en informes versionados en JSON, y eso significa que siempre sabes qué cambió, cuándo y por qué. Y no está atado a Claude, el mismo Scale funciona con Codex y con Gemini. Es una herramienta sólida, no un experimento. El scoring, además, es determinista, los mismos datos de entrada siempre dan la misma puntuación. Eso puede parecer un detalle, pero es la diferencia entre una herramienta que puedes auditar y una caja negra que a veces acierta y a veces no. Seamos honestos con las limitaciones, porque también las tiene. Necesitas Cloud Code o un host compatible para ejecutar el scale completo, así que no es una app que instalas y ya. Los cambios en vivo no vienen activados por defecto, tienes que configurar cada plataforma con cuidado y darle los permisos adecuados. Y la calidad de la auditoría depende de la calidad del export que le des, si tu CSV está incompleto, el informe también lo estará. No es magia, es estructura, y precisamente por eso se puede confiar en el resultado. También hay una curva de aprendizaje, como es un scale de agente, tienes que entender un poco cómo funciona Cloud Code para sacarle todo el partido. Si solo quieres normalizar datos y generar informes, el núcleo de Paysan te sobra y no necesitas nada más. La comparación es clara. A mano, 12 plataformas, Excel, y horas por cada auditoría. Con el agente, un comando, datos normalizados y un informe automático. Por eso lo usan agencias, consultores y equipos de marketing internos que quieren auditar más a menudo y pelear menos con las hojas de cálculo. Si gestionas anuncios para varios clientes, esta herramienta te devuelve una cantidad de tiempo enorme. Para una agencia pequeña, esto puede significar pasar de auditar a cada cliente una vez al mes a hacerlo cada semana, sin contratar a nadie más. Es literalmente multiplicar la frecuencia de análisis sin multiplicar el coste. ¿Qué tarea de marketing quieres automatizar? Coméntala abajo y la analizamos en un próximo video. Si te sirvió, dale like y suscríbete para no perderte la siguiente herramienta. Y si quieres que grabemos el curso completo de cómo conectar este agente a tus cuentas en vivo, déjalo también en los comentarios. Nos vemos. Si quieres que continuemos la serie y grabemos cómo conectar este agente a tus cuentas en vivo, dímelo en los comentarios. Y recuerda que en la descripción tienes todos los comandos que hemos usado.